Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Le damos las gracias que nos acompañan en este rico sábado donde nuevamente hemos de estudiar la palabra de nuestro Dios. En este trimestre tenemos nuestra serie que lleva por título Evangelismo en casa, donde yo creo que nos hemos dado cuenta de la grande necesidad de que nuestros hogares se conviertan en hogares donde se habla la palabra de nuestro Dios. Y damos la honra y la gloria a nuestro Dios que día con día más personas se están integrando al trabajo del evangelismo a través de nuestras iglesias en la nación de Estados Unidos. Así que damos gracias a ellos también. Le hacemos la invitación a cada uno de ustedes, si aún todavía no ha abierto su hogar, si aún usted no es uno de los líderes que está impartiendo la enseñanza en estos grupos, le hacemos la invitación para que por medio de estas lecciones que hemos estado dando, hemos capacitado a cada uno de ustedes para que esté preparado de cómo se realiza este trabajo. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, tenemos la lección número 10 que lleva por título El ciclo de vida del grupo familiar, y vamos a estar hablando ahora sobre la reproducción o multiplicación, de donde ahora vamos a ver el resultado, donde vamos a estar viendo cómo este trabajo que hemos hecho a través de estos meses, cómo ahora se está convirtiendo en la reproducción o multiplicación, donde más personas están acudiendo a nuestras casas y ahora tenemos la necesidad de multiplicar o hacer dos grupos en lugar de uno, que viene siendo la reproducción, en que ahora en lugar de tener un grupo vamos a tener dos grupos para honra y gloria de nuestro Dios. Y nuestro objetivo de esta mañana es identificar los elementos que indican la reproducción de los grupos familiares en la iglesia local. Así que vamos a ver la reproducción, porque yo creo que hemos estado platicando, hemos estado avanzando por medio de las lecciones, donde ahora nos toca el momento donde el grupo se va a multiplicar, se va a reproducir, donde ahora de cada grupo que tenemos que llegar a este momento en el que ahora llega la reproducción, donde tenemos un grupo y vamos a dividirlo para que haya dos grupos y nuevamente seguir con el ciclo del crecimiento de nuestra iglesia. Cuando llegamos a este momento, quiero que sepan que ya han pasado de 6 a 9 meses del momento que abrimos los hogares, donde dividimos a las familias de la iglesia en 2 o 3 familias por grupo, localizamos el lugar, el día, la hora, y ahora han pasado, hasta este momento han pasado de 6 a 9 meses donde ha madurado el grupo, donde ahora tenemos ese momento donde hemos crecido, donde ahora vemos que en el hogar no cabe la gente y ahora nos estamos dividiendo en dos grupos. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Así que vamos a identificar los elementos que indican la reproducción de los grupos familiares. Y gloria sea nuestro Dios nuevamente que llegamos a esta etapa. Y nuestro texto base lo tenemos en el libro de Hechos capítulo 19, 20. Y dice de la siguiente manera: el mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares. Gloria sea a nuestro Dios, donde ahora tenemos en el libro de Hechos, donde vemos que la palabra de nuestro Dios se está anunciando y que va creciendo y que ahora se predica en más lugares. Y podemos decir que, ya como hemos mencionado antes, el libro de Hechos es un libro que se está escribiendo aún en nuestros tiempos, donde el Espíritu Santo está obrando en cada creyente para que ese libro de los Hechos aún se siga escribiendo. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en el. Gloria sea nuestro Dios, que se predicaba, se anunciaba el evangelio y aún más personas predicaban y se acercaban a nuestro Dios. Así que podemos ver esto con alegría, porque yo creo que hasta nuestros tiempos podemos ver donde el evangelio sigue creciendo, donde más personas se siguen acercando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo que empezó en Jerusalén, ahora lo vemos en todo el mundo, donde la palabra de nuestro Dios, y como dice el texto,
el mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares, hasta nuestra colonia, hasta nuestra vecindad. Ahora el Evangelio ha llegado, y algo más importante, que nuestro hogar se ha convertido un lugar donde se habla la palabra de nuestro Dios, donde personas van a entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, y donde vamos a llegar al momento donde es tanta la gente que va a ver en nuestro hogar, que va a haber la necesidad de la reproducción o multiplicación, donde hemos de abrir más hogares. Gloria sea nuestro Dios. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares, y cada vez más personas creían en Él porque veían el gran poder que tenía. Así que gloria sea nuestro Dios. Y aquí es donde hago la invitación a aquellas personas que nos escuchan, como tú que estás en esta mañana oyéndonos, de que tu hogar se convierta también en un lugar donde se habla de la palabra de nuestro Dios, donde te hago la invitación también de que seas uno de estos líderes que están en diferentes hogares. Ojalá que tú te pongas de pie, te levantes y digas: yo también voy a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dejó para con cada uno de nosotros. Así que esta palabra era predicada por aquellos discípulos, por aquellos apóstoles, llegó hasta nuestros tiempos, y aún la palabra de nuestro Dios es predicada, dice, porque veían el gran poder que tenía. Así que la palabra de nuestro Dios tiene ese poder para cambiar, para transformar a las personas por medio de la palabra que se oye en los grupos familiares. Recordemos que de ahí, de los grupos familiares, los vamos a llevar al templo, se van a hacer reuniones especiales para que estas personas nuevamente se sientan en el templo, donde hay ese espacio para ellos, donde van a utilizar sus dones para el crecimiento de la iglesia. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana? Primeramente vamos a ver los pasos que debemos seguir para la multiplicación o para la reproducción del ciclo de vida de los grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. Así que vamos a ver los pasos que tenemos que hacer, y tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude en estos pasos que hemos de mencionar en unos momentos. ¿Por qué? Porque estos pasos nos ayudan a tener el éxito en la reproducción de la iglesia. También vamos a ver cómo la iglesia primitiva se reproducía de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios que cuando aquel Pedro empezó a predicar el evangelio, dice que la gente se arrepentía, se bautizaba, y hubo el momento que hubo la necesidad de tener estos grupos familiares para que la iglesia creciera, para que la iglesia sintiera el compañerismo. Y recordemos que ahí es donde utilizamos nuestros dones, ahí es donde el compañerismo, el servicio, la adoración, el evangelismo, la edificación. Así que todo esto ocurre en esa pequeña casa donde se empezó con 2 o 3 familias, donde ahora están creciendo y se están utilizando los dones para el servicio de nuestro Dios, donde cada miembro que está asistiendo allí un día de la semana a tal horario, donde ahora cada miembro se está dando cuenta que tiene que utilizar sus dones, que tiene que testificar, que tiene que hablar. ¿Para qué? Para que más personas puedan visitarnos durante nuestro servicio que tenemos por semana. Ahora, recordemos las 4 etapas del sistema de grupos familiares que hemos estado estudiando. En esta mañana vamos a estudiar la 4ª etapa. Si no recuerda la primera, la segunda y la tercera, yo creo que los tenemos en YouTube, donde usted puede volver a oírlos para más o menos para que se acomode en su casa, de tal manera que pueda usted ayudar a su iglesia local a tener grupos familiares. Primeramente estudiamos sobre la implantación, donde hablamos de que cada persona se iba a acomodar en un grupo, donde las familias de la iglesia los íbamos a acomodar 2 o 3 familias, donde íbamos a buscar un lugar geográfico donde se reunirían estas familias y qué día de la semana iban a estar reunidos. Después hablamos de la conciliación, donde mencionamos de que manos a la obra, se ha hecho el plan, le oramos a nuestro Dios. Y luego la semana pasada estudiamos sobre la maduración, donde el grupo está entendiendo cuál es su trabajo, cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer y cómo el crecimiento de estos grupos iba
avanzar. En esta mañana tenemos la reproducción donde ahora ha madurado el grupo, ha crecido, hay nuevos creyentes, se bautizan. Ahora tenemos que ver esa reproducción de quién va a ser ese nuevo líder para este otro grupo que vamos a formar. Y todo ello es para el crecimiento de la iglesia. Quiero que sepa que esto da resultado, primeramente orándole a nuestro Dios, da resultado ¿para qué? Para el crecimiento de nuestras iglesias. Recordemos que la reproducción es una de las etapas, es la cuarta etapa donde ahora vamos a lograr la multiplicación de manera total, donde vamos a ver ahora el grupo que tenemos de esas 2-3 familias. Ahora ya no son 2-3 familias, a lo mejor son 4, son 5, el hogar se ha llenado, donde ahora tenemos que reproducir o multiplicar o dividir el grupo para que de esa manera podamos tener 2 grupos y poder de la misma manera seguir creciendo. Así que hemos logrado también durante los temas que se dieron, durante los temas que hemos estado dando, ahora tenemos que tener nuevos líderes, ahora vamos a duplicar el número de miembros, donde ahora más personas van a ayudarnos al crecimiento de la iglesia. Así que esta es la reproducción, donde de un grupo ahora vamos a sacar 2. Ahora veamos los 5 pasos que debemos de seguir para la maduración del ciclo de vida de los grupos familiares. Así que vamos a ver ahora qué pasos debemos de tomar para la reproducción. Y estos pasos son muy importantes porque ahora vamos a quebrar ese grupo y lo vamos a hacer en 2 y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Para que ninguna persona se sienta que lo estamos sacando del grupo, sino que estamos haciendo 2 para el crecimiento de la iglesia. Y primeramente, ¿cuál es el primer paso que hemos estado hablando? Yo creo que en cada una de las etapas hemos estado hablando de la oración. La oración es la clave principal y yo creo que lo vimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos por Pedro, lo vimos con Pablo, donde ellos nos dieron el consejo de que cada uno de nosotros ayunáramos, de que oráramos. ¿Por qué? Porque la mies era mucha y los discípulos son pocos. Así que gloria sea nuestro Dios. Nuevamente nos ponemos en manos de nuestro Dios en esta etapa de la reproducción donde vamos a orar primeramente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el grupo ya está maduro. Ahora llega el momento que tenemos que multiplicar o reproducir. Y dice, esta etapa debe estar enfocada en pedir la dirección de Dios ante los cambios que se van a dar ante este otro grupo que vamos a ver. Recordemos que la reproducción empezaron con 2 o 3 familias, personas llegaron a ese hogar, ahora tenemos 4, 5 o hasta 6 familias que nos están visitando y ahora tenemos que la reproducción multiplicar. Ahora vamos a sacar un nuevo líder, vamos a dividir el grupo en 2 grupos en diferentes hogares. Ahora tenemos que crear otro día y todo debe de estar en paz y en tranquilidad. Así que al dividir el grupo familiar en 2 es importante que pidamos la sabiduría de nuestro Dios primeramente para poder dividir el grupo sabiamente y que tanto el grupo primero como el segundo sientan la protección de Dios y que su líder los está guiando. ¿Para qué? Para el crecimiento de nuestro Dios. Y recordemos que han pasado ya de 6 a 9 meses que esto está aconteciendo. Yo creo que algunos de los grupos apenas están empezando, apenas están en la etapa de la implantación, mas sin embargo estamos avanzando para que veamos qué es lo que va a pasar a futuro. Gloria sea a nuestro Dios. Así que esta es la oración. Oremos a nuestro Dios para que haya maduración en el trayecto que se va a hacer la reproducción de este grupo. Ahora tenemos también el paso número 2 es la actitud. Y quiero que sepan que la actitud debe de madurar ante cada una de las personas. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros de que estamos dividiendo el grupo y debemos de pensar y darle gracias a nuestro Dios con una actitud positiva de que lo que se está haciendo es para el crecimiento de la iglesia? Así que el líder tiene que estar suficiente maduro, las personas que están asistiendo a ese grupo deben de estar maduras, que ha llegado el momento donde no caben en la casa y que es muy importante ahora dividir el grupo y tener 2 líderes, uno en
en cada grupo familiar y ahora empezamos de nuevo. ¿A qué? A que ese nuevo grupo que ha empezado nuevamente se reproduzca a través del tiempo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos lleve hasta ese paso de la duplicación de los grupos familiares, pero en paz, en tranquilidad y que haya una actitud positiva. No, yo quiero estar en aquel grupo, no, yo quiero estar en aquel grupo, sino que pensemos con una actitud positiva en el grupo que se ha de poner a las personas que piensen en el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. También el tercer punto que tenemos es selección y entrenamiento de los líderes. Ahora tenemos, en lugar de haber un grupo, va a haber dos, vamos a necesitar un nuevo líder y yo creo que nuevamente esta persona se está entrenando a través del grupo familiar para que al terminar los 9 meses y se empieza la reproducción, que este nuevo líder madure y que ahora empiece a trabajar como líder. Antes trabajaba allí nomás oyendo la palabra de nuestro Dios, oyendo, poniendo sus dones. Ahora va a tomar la responsabilidad de tener este grupo familiar. Así que es responsabilidad de los líderes iniciales del grupo familiar recomendar al pastor a los posibles nuevos líderes. Así que durante el trayecto que que este grupo está creciendo, inmediatamente el líder tiene que ir pensando que alguien más en el futuro le va a ayudar con otro grupo familiar. Y de esta manera los líderes van creciendo espiritualmente y nuevamente hay suficiente trabajo en nuestra página de YouTube donde le enseñamos a los líderes cómo prediquen, cómo enseñen y de tal manera que ellos también tomen el papel de líder. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. También el cuarto punto que tenemos es punto de crecimiento. Ahora la iglesia está creciendo, la iglesia se ha duplicado, así que ahora tenemos la bendición de que no hay ahora un grupo, sino dos, y nuevamente al principio a lo mejor la iglesia juntó a algunos miembros, algunas familias, se abrieron 4 o 5 grupos familiares. Si hay 5, ahora en la duplicación vamos a tener 10 grupos familiares. Ese es el trayecto del trabajo para la honra y gloria de nuestro Dios. Si la iglesia empezó con 2 grupos, en 9 meses va a tener 4 y luego otros meses va a tener 8 y así nos vamos a ir yendo para el crecimiento de la iglesia de nuestro Dios. Esos miembros a futuro van a estar en el templo, esos miembros en el futuro van a bajar a las aguas bautismales. ¿Para qué? Para entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí se mantiene aún a los invitados nuevamente a invitar más, a que permanezcan en la palabra de nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios que cuando lleguemos a esta etapa podamos ver el crecimiento y que alguien venga al templo y diga, ¿sabe qué? En nuestra casa ya no caben, vamos a dividirnos en 2. Gloria sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa es la reproducción. Y yo sé que va a haber unos grupos familiares que van a crecer más rápido que otros, pero ahí es donde nos vamos a echar las manos los unos a los otros para trabajar todos juntos. Y luego el punto número 5, la consagración. Nuevamente tenemos nuevos líderes para los nuevos hogares, donde nuevamente tenemos que orar por ellos, pedirle a nuestro Dios que les dé sabiduría. ¿Para qué? Para cuando vayan y se presenten a hablar la palabra de nuestro Dios ante aquel hogar donde hay 3, 4 invitados, nuevamente que estas personas estén consagradas a nuestro Dios. Vamos a orar por ellos, vamos a poner nuestras manos en ellos. ¿Para qué? Para que nuestro Dios les dé el poder del Espíritu Santo, así como le dio a Pedro aquel día del Pentecostés, que estos hombres se levanten y que la palabra lleve fruto. Gloria sea a nuestro Dios en ello. Y luego vamos a seguir el paso número 6, el seguimiento, donde nuevamente empezamos como si fuera nuevamente al principio del grupo, empieza la implantación con su donación y así nos vamos a la maduración y nuevamente en 6 a 9 meses tenemos que tener nuevamente la reproducción. Ojalá y nos ponemos en las manos de nuestro Dios para que nos ayude, porque quiero que sepan que en el trayecto de empezar, no crean que es así de fácil, sino que hay muchos factores que nos van a detener para que la palabra de nuestro Dios sea
avanzada, necesitamos cada uno de nosotros orar para que estos obstáculos que vienen y que van a estar allí, que podamos nosotros avanzar ante todos los obstáculos. Así que el seguimiento es importante. Recordemos, no vamos a dar un paso para atrás. Aun cuando la situación se ponga difícil, vamos a echarnos la mano los unos a los otros para el crecimiento de la iglesia de nuestro Dios. Ahora, con esto en mente, vamos a ver algunas preguntas que nos van a ayudar a entender tanto la oración o los pasos que hemos mencionado. ¿Para qué? Para poder avanzar. Primeramente, la pregunta número 1 nos dice: los primeros seguidores de Jesús enfrentaron distintos obstáculos. ¿Qué vemos aquí entonces? Que al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan y prediquen la palabra de nuestro Dios, que empiecen en Jerusalén, en Samaria y aun que se vayan hasta lo último de la tierra, quiero que sepan que estas personas tuvieron algunos obstáculos que tuvieron que orar, que clamar, que pedir a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de nuestro Dios no se quede detenida. Quiero que sepas que si tú eres un líder, vas a tener algunos obstáculos que te van a detener por un momento, pero acuérdense que tenemos la palabra clave, que es el ayuno y la oración, para que la palabra de nuestro Dios avance. Dice: los primeros seguidores de Jesús enfrentaron distintos obstáculos para seguir proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la oración fue importante en su tarea evangelizadora. Así que la oración es algo bien importante. Y vamos a ver un ejemplo cómo llega el obstáculo y también cómo llega la oración y cómo se brinca ese obstáculo para seguir adelante. ¿Por qué digo esto? Porque en los hogares que estamos abriendo, unos ya se abrieron, otros los hemos de abrir, quiero que sepan que va a haber diferentes obstáculos. ¿Y cuál es la primera clave que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Oración, oración, oración y el ayuno, para que todo marche en paz, en tranquilidad, y aún en los desafíos difíciles, que la iglesia avance y que esos hogares puedan tener almas nuevas que se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice: sin embargo, la oración fue parte importante en la tarea evangelizadora. Y dice en el pasaje de Hechos, que quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 4, 23, dice de la siguiente manera. Hechos 4, 23 al 31. Identifique los aspectos principales de la oración hecha por los apóstoles. Ahora vamos a ver aquí, se topan con un obstáculo, y ahora cómo la iglesia se pone a orar para que estos obstáculos sean brincados, o para que pasemos de ellos. Y ahora tenemos en el libro de Hechos capítulo 4, 23, y veamos qué dice. Acuérdense que vamos a identificar los aspectos principales de la oración hecha por los apóstoles. Y luego también vamos a ver el verso 29 y el 30 y qué le pidieron al Señor. Fíjense bien, en la oración, ¿qué es lo que le piden al Señor? Fíjense bien, Hechos 4, 23. Dice la palabra de nuestro Dios: y puestos en libertad. Quiero que mencionemos algo importante. Tanto Pedro como Juan acaban de sanar a un personaje que se la pasaba afuera allá en el templo La Hermosa pidiendo limosna. Llegó Pedro y Juan, inmediatamente aquel hombre extiende su mano para que le den un dinero, mas sin embargo Pedro y Juan le dicen: no tenemos oro, no tenemos plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Luego más adelante estos discípulos son llevados ante los sacerdotes, son llevados ante aquellos príncipes, y ahora surge algo. Y fíjense bien lo que dice el 23. Y puestos en libertad. Quiero que sepan que les dicen estos hombres a Pedro y a Juan: los vamos a dejar en libertad con una condición, de que vayan y no prediquen a ese Jesús del que ustedes están hablando. Yo creo que ellos sabiamente dicen: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no va a callar la palabra de nuestro Dios. Llega el obstáculo, ya no prediquen, ya no hablen, mas sin embargo ellos reconocen que tienen que predicar la palabra de nuestro Dios, que es menester servir a Dios
antes que a los hombres. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho con ellos. Así que empiezan a platicar. Les dan la libertad, vienen y platican y dice, y ellos habiendo oído. Así que cuando Pedro y Juan vienen, platican, hablan, entonces ahora miren lo que hacen. Dice, alzaron unánimes la voz hacia nuestro Dios. Así que todos juntos en grupo, aún teniendo el obstáculo, aún se les dijo ya no hablen, ahora la iglesia se une en oración clamando a nuestro Padre Celestial. Nuevamente la importancia de la oración. Dice, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Primeramente están clamando a nuestro Dios y le están diciendo que Dios es el soberano, el que hizo los cielos y la tierra. Le están reconociendo a nuestro Dios como el todopoderoso, el que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que vemos aquí la oración. Todavía no están pidiendo nada, pero le están dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Ahora utilizan un texto del Antiguo Testamento, Hechos 4:25 en adelante dice que por boca de David tu siervo dijiste. Dan una cita bíblica, lo que dijo David, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra a su Cristo. Así que ya estaba dicho que al Señor se iba a levantar gente que le iban a acusar, mas sin embargo ahora se utiliza la palabra de nuestro Dios para reforzar, para animar al pueblo de que lo que antes estaba escrito fue para que se cumpliera la profecía y ahora el pueblo de nuestro Dios, aquellos discípulos se sintieran en paz, en tranquilidad, que la mano de nuestro Dios estaba con ellos. Miren lo que dice el 27. Nuevamente aquí los discípulos están orando, aquí la iglesia está orando, dice, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Dice, en esta ciudad se levantó el pueblo y cuando se levantó el pueblo se pusieron en contra del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, lo entregaron, lo crucificaron y sigue diciendo, se juntó Herodes, se juntó Ponce Pilato, se juntaron los gentiles y el pueblo de Israel, todos en contra ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que esto ya lo había dicho David, dice, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Así que ya estaba profetizado, lo que ocurre es el acontecimiento que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, quienes se juntaron, Herodes, Ponce Pilato, los gentiles, el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ya estaba escrito. Quiero que sepan que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo único que está haciendo es cumplir la profecía de que se le iba a quitar la vida al Mesías. Así que hay obstáculos en nuestra vida. Cuando tenemos nuestro grupo, cuando empezamos, quiero que sepan que va a haber obstáculos. Aquí tenemos que tanto Pedro como Juan empiezan a hablar la palabra de nuestro Dios, los meten a la cárcel, ahora tenemos que los dejan en libertad y ahora se está pidiendo ¿para qué? Para que nuestro Dios dé esa liberación, para que la palabra de nuestro Dios avance. Dice el 29. ¿Qué es lo que le piden al Señor? ¿Qué es lo que le claman al Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios? ¿Para qué? Para poder llegar a la reproducción, a la multiplicación de nuestro grupo familiar. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí están. Mira, Señor, lo que está haciendo este pueblo. Y recordemos que ahora la iglesia tiene ese poder de lo alto. Su Santo Espíritu está con ellos. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Dicen, ¿sabes qué? Ayúdanos para que tu palabra avance, para que podamos hablar tu palabra, para que de esta manera haya hombres valientes que aún ante cualquier obstáculo se levanten, se pongan de pie y sigan adelante. Y quiero que sepan que esto tenemos que clamarle a nuestro Dios. ¿Por qué?
porque podemos pensar en algún líder que se levanta, que empieza, que tiene su grupo familiar, de repente llega el obstáculo y puede venirse hacia abajo, pero aquí nos está diciendo que clamemos a nuestro Padre Celestial. Dice el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo. Que tu palabra avance, que ahora cuando venga el milagro, que cuando venga la señal, que cuando venga esta gente a tu reino, dice, que tu palabra vaya en tranquilidad y pueda también venir en paz. Gloria sea nuestro Dios. Y mire lo que dice el 31 de allí, de Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, recordemos que la oración es el punto principal para vencer los obstáculos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos que el pueblo empieza a oír la palabra de nuestro Dios. Aquellos hombres están orando ante la amenaza de aquellos sacerdotes. Ahora vemos a los discípulos que están reunidos hablando la palabra de nuestro Dios, y dice que llega en aquel lugar el Espíritu Santo donde les ayuda a que la palabra de nuestro Dios sea avanzada. Gloria sea nuestro Dios. Es lo que le pedimos, que en nuestros grupos familiares también llegue el poder de nuestro Dios para estas personas que acaban de reunir, acaban de llegar, que a veces es difícil cambiar la mentalidad, pero recordemos que el que está haciendo el trabajo es el Espíritu Santo y no cada uno de nosotros. Así que tenemos aquí la oración, el efecto de la oración. ¿Qué le vamos a pedir a nuestro Dios en nuestro grupo familiar que tenemos para la reproducción? Le vamos a pedir primeramente que mande de su Santo Espíritu. Vamos a clamar a nuestro Dios para que cualquier obstáculo que venga al grupo familiar en el que estamos reunidos, podamos avanzar y que llegue el momento donde las almas bajan a las aguas bautismales. Gloria sea nuestro Dios. Mire la pregunta número 2. La formación de un grupo familiar debe tener su mirada puesta en la reproducción. Del momento que abrimos un grupo familiar, tenemos que pensar de que a futuro vamos a tener una reproducción. Si hay 2, 3 familias, van a llegar invitados, van a llegar familias, y en el futuro vamos a tener la reproducción o multiplicación, donde de ese grupo lo vamos a dividir en 2. Es la mira que tenemos que pensar en ello, de que llegará un tiempo, y calculando 6 a 9 meses, donde ese grupo tiene que dividirse en 2. Los líderes, cada uno sabrá cuál es su rol y se va a poner ante las manos de nuestro Dios. Así que veamos qué nos dice 1 Corintios 3:4. Y vamos a ver qué es lo importante para el crecimiento. 1 Corintios 3:4 dice de la siguiente manera. Porque diciendo el uno, ahora pensemos en los líderes, porque cada líder tiene que tener su rol, su papel, pero quiero que sepan que el crecimiento no debemos de decir que el líder es el que lo está haciendo. El crecimiento viene de parte de nuestro Dios. ¿Por qué este problema hubo en la iglesia de Corintios que vamos a ver? Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. Así que inmediatamente vemos ahí a los grupos familiares, vemos a la iglesia donde no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y empezaba el problema diciendo que yo era de este y yo era de aquel, mas sin embargo, no seáis carnales. Y dice que pues es Pablo y que es Apolo. ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Acaso no son servidores por medio de los cuales habéis creído? Quiero que sepan que estos líderes se les ha puesto a sus manos en ellos, hemos orado por ellos. ¿Para qué? Para que el trabajo que se haga no sea por ellos, sino poder del Espíritu Santo que los hace, que avancen, que trabajen, y que el crecimiento lo da nuestro Dios. Recordemos que las almas que traemos no son para nosotros, para no pelear, no, pues es almas de las que vienen de Pablo, no de las que vienen de Apolos, sino que son almas que son de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia se peleaba, no, yo soy de Apolo, no soy, yo soy de Pablo. Así que cada quien tenía su líder, más sin embargo, llega Pablo y empieza a decir que
todos son servidores por medio de la cual cada uno de nosotros hemos creído. Dice, y eso según lo que cada uno, dice, y eso según lo que a cada uno conocido el Señor. Así que el Señor ha dado a los líderes el talento, la sabiduría, la inteligencia. ¿Para qué? Para que estos grupos que estamos liderando, primeramente sea para el crecimiento de nuestro Dios. Y mire lo que dice el verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da nuestro Dios. Aquí es donde tenemos que pensar. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da nuestro Dios. No viene de nosotros. Nosotros somos únicamente instrumentos para el crecimiento que va a dar Dios en los grupos familiares. Así que yo planté, Apolos regó, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice el 7, así que el que planta es algo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, dice, aunque cada uno va a recibir conforme a su labor. Así que usted haga su trabajo, recuerde que las almas son para nuestro Dios. A lo mejor a usted le toca plantar, a lo mejor a usted le toca regar, mas sin embargo el crecimiento lo va a dar nuestro Dios. Y esto es para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Quién va a dar el crecimiento? Nuestro Dios. Nosotros somos únicamente instrumentos. ¿Para qué? Para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice la pregunta número 3. La importancia del respaldo espiritual en la selección de líderes ante el llamado de Dios es vital. Así que tenemos que pensar. Ahora llegamos al momento donde vamos a dividir ese grupo, a multiplicarlo, la reproducción, y tenemos que pensar primeramente en los líderes. Recordemos que se van a hacer 2 grupos y puede crearse un caos más. Sin embargo, orándole a nuestro Dios y pidiéndole que a la iglesia o el grupo familiar esté maduro para ese momento. La importancia del respaldo espiritual en la selección de líderes ante el llamado de Dios es vital. Así que pidámosle a nuestro Dios que al hacer esto de la reproducción, que los líderes sean espirituales. Y sigue diciendo, vamos a enlistar algunos elementos que se encuentran en Hechos capítulo 13. Okay, vamos a pensar, ¿quién más vamos a poner de líder? ¿Quién es el que sigue para el otro grupo? Veamos lo que dice Hechos 13. Fíjense bien cómo le hacemos para poner otro líder. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Así que es una iglesia dotada. Yo creo que a la iglesia que tú perteneces también hay personas dotadas que el Señor ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que sean líderes de estos grupos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, había maestros. Dice, estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, dice Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes. Así que tenemos aquí diferentes grupos de personas. También ahí aparece Saulo, el que perseguía a la iglesia. Dice, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Así ahora tenemos aquí a este grupo de personas, mas sin embargo dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo porque ellos van a tener un trabajo especial para la obra de nuestro Dios. Bueno, en nuestra iglesia ahora va a aparecer allí 2 personajes que también el Señor va a apartar para ese nuevo grupo familiar, y nuevamente pidiéndole a nuestro Dios que sea el poder del Espíritu Santo que obre en ellos para este trabajo. Dice entonces, habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Así que tenemos ahora que están trabajando, que ahora están listos ¿para qué? Para la obra misionera. Dice la última pregunta con nuestro verso que tenemos: ¿por qué fue importante la confirmación de la fe? Ya tenemos nuestros grupos. Ahora, ¿cómo vamos a confirmar la fe de cada grupo? Dice, ¿por qué fue importante la confirmación de la fe en Jesús en las ciudades
donde era anunciado el Evangelio. Y vamos a ver el libro de Hechos, ahí adelantito, capítulo 15. Dice la palabra de nuestro Dios, 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra de nuestro Dios. Y estamos viendo ahora de qué manera se está confirmando la fe de aquellas personas, donde ahora se hace visitación a los lugares donde se había hablado de la palabra de nuestro Dios. Entonces inmediatamente tanto Pablo como Bernabé vuelven a visitar a los hermanos, y quiero que sepan que ese es uno de los trabajos que tiene que hacer el pastor ahora, de visitar los grupos que se están teniendo en diferentes lugares. Veamos ahora a Hechos 16:5. Dice la palabra de nuestro Dios. Así que la iglesia, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Ese es el propósito en la reproducción. Pidámosle a nuestro Dios que este texto que tenemos para terminar sea algo maravilloso en nuestros grupos familiares. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaba cada día más su fe, y luego y el número de las personas que se acercaban a los pies de nuestro Señor Jesucristo aumentaba cada día. En esta rica mañana te hago la invitación a que tu iglesia primeramente sea una iglesia que tiene los grupos familiares. Segundo, que tú seas esa persona que atiendes a un grupo familiar. Tercero, que tu hogar se convierta en un hogar donde se habla la palabra de nuestro Dios. Y que el verso 5 se haga realidad en tu familia, en tu iglesia. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Espero que esta mañana te sientas bendecido y que a través de estas lecciones puedas entender la importancia de llevar la buena noticia a aquellas personas que lo necesitan. Que el Señor te bendiga.